En este tratado geográfico de mediados del siglo XVIII, de carácter universal, se mencionan algunas de las misiones jesuítico-guaraníes. El mapa consigna la ubicación de Buenos Aires, Santa Fe y Asunción, aunque no llega a indicar los territorios misionales sobre los ríos Uruguay y Paraná. El libro fue impreso en París en 1741, en una época todavía propicia para las misiones, donde fructificaban proyectos constructivos. A medida que en las misiones jesuítico-guaraníes se emprendían obras de mayor alcance estético y la piedra sustituía a la tapia francesa, emergían detalles ornamentales, simbología y texturas que, como sucede en todo el lenguaje barroco, quieren expulsar el vacío para espiritualizar la materia. Desde 1690 se trabajaba según soluciones mixtas de madera y piedra, con idóneos en arquitectura como Pietragrasa y Braccianelli. Los interiores de los templos, como indican los catálogos, eran dotados con profusión de imaginería, con los retablos como vórtices significantes. En los talleres de las reducciones se confeccionaron retablos que luego viajarían fuera del ámbito misional hacia templos y colegios de la compañía. Pero desafortunadamente, de los retablos en madera que alguna vez ocuparon sus espacios en los templos jesuíticos guaraníes, solo se conservan tres: el altar mayor de Santiago y dos laterales, uno en San Ignacio de Guazú y el otro en Santa Rosa. A estos debemos sumar los altares líticos de Trinidad, como el altar de las ánimas en el Purgatorio. Naturalmente también han perdurado algunas de las imágenes que ocuparon las hornacinas de estos retablos desmembrados o perdidos. En estas imágenes hay una alternancia entre lo icónico y lo barroco, entre lo hierático de la mirada aborigen y el naturalismo barroco que introdujeron los coadjutores jesuitas. En algunos casos lo icónico y lo barroco conviven en la misma imagen. Por ejemplo, en este arcángel Miguel conservado en San Ignacio de Guazú, las piernas muy tiesas revelan la matriz icónica, mientras que los lazos que siguen la figura son eminentemente barrocos. En la última década del siglo XVII y a comienzos del XVIII, la presencia del milanés Giuseppe Braccianelli dejó una profunda huella en los talleres misionales, tanto en la fase estética como pedagógica. Braccianelli es el introductor de las fisonomías y drapeados berninianos y también de algo del sesgo estético de los retablistas sevillanos. Braccianelli fue el artífice más prolífico en los 30 pueblos jesuítico-guaraníes. Al abocarse a la arquitectura, lo hizo con un sentido fuertemente escultórico, textural. Trabajó en templos de los cuales quedan fragmentos de muros o bien escalinatas, como en Santa Ana. La apariencia de otras construcciones emerge a partir de dibujos del siglo XIX, como el caso del Templo de la Reducción de Concepción, cuya fachada tuvo hornacinas con estatuas, como se observa en este boceto. Derribadas a lazo en 1882, 5 de las estatuas, sin embargo, lograron sobrevivir como testimonio de una de las obras importantes de Braccianelli. Dentro de los templos donde el milanés intervino, el de San Ignacio Miní es el único del cual podemos hacernos una idea detallada. Aunque no sabemos cuánto pudo incidir en el frontis de este templo, dos documentos nos indican que Braccianelli estuvo allí en 1722 y 1724. Aquí se observa una fachada netamente barroca, de generosa textura y recios volúmenes, imponiéndose en el plano visual y jugando su rol simbólico al dominar la planta urbana de la teocracia. En las artes visuales hubo clara preeminencia de lo icónico en los comienzos y hasta finales del siglo XVII. Solo entre 1690 y 1730, coincidiendo con la presencia de Braccianelli y otros coadjutores, fructifica o prevalece el modo barroco, su lenguaje gestual, su fuerte naturalismo. Pero esta estética barroca enmascara la pulsión original del hieratismo guaraní. Una pregunta esencial radica en el carácter de este viaje de las estéticas europeas hasta las selvas y ríos del área guaraní. La naturaleza de ese desplazamiento de estéticas y acentos semánticos ya había empezado a reflejarse en las páginas de época fundacional, allá por las primeras décadas del siglo XVII.
Este libro jesuita, centrado en la gramática griega, se editó en Toulouse en 1609, el mismo año de la fundación de San Ignacio Guazú, la más antigua de las reducciones de Paracuaria. Los comienzos de la experiencia misional en las selvas del Guairá y en los ríos Paraná y Uruguay nutren el imaginario barroco con su noción de alteridad. El otro, el desconocido, es el guaraní, con creencias de índole chamánica, que la evangelización se propone combatir mediante otras formas de poder y otros símbolos. La prédica jesuita acontece en el ahora absoluto de la interculturalidad, al amparo de palabras e imágenes. En Conquista Espiritual de 1639, Ruiz de Montoya nos plantea una épica de fundaciones y éxodos. Bajo esa trama histórica hay sobreabundancia de hechos sobrenaturales, milagros, apariciones, conversaciones con difuntos, confrontación con magos y hechiceros e incluso una poderosa sustitución simbólica. En un famoso episodio del capítulo 17, unos demonios adoptan la apariencia de los jesuitas y logran engañar a los guaraníes, pero cuando son convidados a entrar al espacio sacralizado de la misión, se niegan. La sustitución simbólica tiene lugar, se entiende, a partir del poder de imágenes y palabras que convergen en aquel espacio. El texto propone resaltar y legitimar ese poder. Entonces, estos demonios se retiran de la misión de San Ignacio sin haber consumado por completo su engaño. Conquista Espiritual tiene su epicentro en la apología de la labor jesuita, pero casi sin querer, el autor nos sitúa de cara a lo mágico, con inclusión de esa magia indígena a la que se pretende desacreditar. El libro de Ruiz de Montoya retrata una evangelización que sucede con ayuda de imágenes, estandartes, pinturas, esculturas, que se sumaron al poder cautivante de la música. Ese poder de la imagen no nos sorprende si analizamos las raíces lingüísticas que el propio Ruiz de Montoya ayudó a fortalecer con sus vocabularios y catecismos bilingües. En la palabra taangaba, que significa imagen, tenemos la raíz ang, y sucede que ang, en los vocabularios de Ruiz de Montoya, aparece traducido como alma. Esto nos conduce a pensar que para la psique guaraní, toda imagen se supondría dotada de alma. Para el guaraní precristiano, ciertos númenes habitaban la madera de los árboles y esta creencia subsistió en tiempos misionales. Entonces, cuando el tallista, el hacedor de santos o santo apojaba, dotaba a la madera de cedro de la forma de un Cristo o de un apóstol, aquellos númenes de antaño seguían allí, en la madera, y sumaban su poder al de esta experiencia de invocación que implicaba crear imágenes en el eje cristiano. Dos místicas se yuxtaponían, las creencias de antaño en los númenes y el poder de invocación de las nuevas imágenes dentro del templo. Por otro lado, Ruiz de Montoya indica que a las imágenes se les debía rendir la misma reverencia que se tributaría a aquello que representan. Por ende, las imágenes del lugar de culto jesuítico guaraní trascenderían el plano del símbolo y su mediatización, o representatio, acercándose hacia la presentatio, que es propia de lo sacramental. Las imágenes no ilustraban, se presentaban, aparecían ante los ojos. En San Miguel, Loreto, Santa María de Fe, así como en otros pueblos, hubo importante imaginería, pero tanto los lugares de culto como la estatuaria de los tiempos que describe Montoya pertenecen a los 100 años precedentes, época de fundaciones y traslados. Gran parte de los asentamientos originales de aquellas primeras misiones desaparecerían. No obstante, las raíces del fenómeno ritual e iconográfico existieron desde un comienzo y perduraron en el tiempo. Y cuando fueron dotadas del naturalismo, la emoción y el movimiento propios del barroco, estas imágenes no perdieron su conexión interna con los poderes de orden chamánico, esa sumatoria de fuerzas, aquellas de las creencias originarias y aquellas de la advocación cristiana. Cada templo no solo estaba lleno de imágenes, como dicen los catálogos, que nos revelan la naturaleza de estos espacios.
también, debido a esa suma de poderes, estaban llenos de entidades. Entidades que ante los ojos se manifestaban como hieráticas o naturalistas, pero más allá de ese péndulo estético, su influjo, su poder no cambiaba. La idea de lo barroco es germinal, no crece como un vacío al que se le van agregando ornamentos o texturas o símbolos, sino como un todo, y ese todo, desde el momento mismo de ser concebido, se ve a sí mismo como una conciencia donde se reúnen cuerpos y espíritus. Quizá por eso, para Leibniz, el mundo fue una asamblea de espíritus y la materia, la categoría más difícil de definir en esa relación entre el sujeto y sus percepciones. Ya sea en el horizonte puramente estético o dentro del lenguaje ritual, las artes visuales provocan siempre la pregunta acerca del orden metafísico. Y esta pregunta tiene lugar en Europa y en las selvas de América.